profesor de guión. Bueno, ¿qué hace Ramiro? ¿Qué hago yo ahora? Sí. Voy a tomarme una cerveza. ¿Qué hacemos? Digamos, contame el curso de algo. Sí, haceme de después. Les cuento que hemos hecho un curso muy emotivo. Es un curso donde me ha motivado otra vez lo que es el amor por el cine y lo que es el amor por escribir para los medios audiovisuales. Y hemos visto temas muy interesantes. Digamos, un poco transitar el tema de transmedia o el tema de guión en estos tiempos tiene que ver con dar nuevas herramientas a las nuevas narrativas. Estamos en un tiempo de transición donde contar algo es dar un mensaje y dar un mensaje, ese mensaje tiene que contener una idea. Entonces las ideas en un momento de revolución, en un momento de guerra o en un momento de crispación, digamos, es una de las cosas más importantes o quizás la responsabilidad más importante que tiene un artista o alguien que se dedica a escribir, a narrar, a contar. Con lo cual, wow, qué lindo panorama que vamos a tener, y lo digo bien, como narrador siento que tengo una responsabilidad a la hora de contar y a dar un mensaje y a dar una idea mucho más importante que si fuera en otra década o en otro momento. Vivimos en un cambio, en un mundo de cambio constante, y en ese cambio también están los medios de comunicación. Los medios de comunicación están hoy afectando la manera en que nosotros contamos historias. Y cuando decimos contamos historias, están las ficciones. Y no solamente las ficciones, sino las ficciones clásicas, como puede ser la novela, la telenovela, la literatura, lo que es televisión, sino que también estamos hablando de los videojuegos, de plataformas nuevas que vienen con la web, con un montón de otras cosas. Bueno, una cosa que aprendimos en el curso fue que los videojuegos tienen guión también. O sea, capaz que en Latinoamérica, o en Latinoamérica no, acá mucha gente desconoce que un videojuego tiene un guión atrás y tiene una gama de guionistas que hace cada uno su parte, ¿no? Bueno, el tema de los videojuegos hay como una especie de mito que tiene que ver con las historias, ¿no? Que se cree que el videojuego solamente es una plataforma para jugar y no para contar. Y los videojuegos hoy son una plataforma más para contar historias. Y los guionistas cumplen un rol más que importante, porque son un grupo de guionistas, porque un videojuego tiene muchos niveles y cada nivel tiene muchas historias. Entonces lo que convierte hoy en una plataforma quizás donde se ubica la mayor producción de contenido. Y cuando hablamos de contenido estamos hablando de autores y de creadores, de creativos, de guionistas. Entonces los videojuegos hoy por hoy son la plataforma donde se tiene más trabajo, por así decirlo, más laburo. Sí, es como el futuro del laburo en el medio, puede ser. Para mí la televisión no va a dejar de morir, el cine mucho menos, la literatura ni hablar, o sea, la literatura creo que es lo único que no va a modificarse, el teatro tampoco, pero creo que se va a sumar esta nueva herramienta de contar historias que son los videojuegos. Este cambio tiene que ver con que los videojuegos llegaron para ser jugados y ahora son quizás también para ser escuchados, ¿no? Son parte de una historia, o sea, los jugás son historias para ser jugadas. Antiguamente eran una plataforma, eran un juguete para jugar. Hoy son historias para jugar. Siendo autor, siendo creadores, nosotros debemos tener vuelo propio. Incluso volviendo hacia atrás, con el mensaje, tiempos difíciles. Vuelo propio quiere decir trabajar por lo que uno sueña, poder trabajar y ganar lo que uno le corresponde y poder decir lo que uno quiere y lo que uno opina. Hablando también de los medios audiovisuales, ¿qué pensás de los medios audiovisuales en Latinoamérica? Realmente Latinoamérica ha tenido una revolución muy grande a partir de los años 2005, 2006. Las grandes productoras norteamericanas y europeas sobre todo el mercado europeo ha venido a invertir mucho en publicidad acá, en la producción de publicidad y en televisión. Y en Estados Unidos mucho en televisión, ¿no? Europa quizás un poco más en producciones de cine, acá en
todo lo que es Latinoamérica, y Estados Unidos más en televisión, nombrando México, Colombia, donde en Colombia se hacen 3 series para Estados Unidos con lenguaje inglés, o sea, con idioma inglés, y con lo cual hace que Latinoamérica sea tenida en cuenta a la hora de desarrollar ficción. Y no solamente desarrollar ficciones propias dentro de la región, que ha crecido un montón, sino también tener un mercado más abierto a lo internacional. También con problemáticas muy nuestras. Yo creo que también es lindo que la gente vea esas problemáticas que vivimos nosotros. Ahora hay una explosión que tiene que ver con ficciones contadas de la región y no que me cuenten de afuera. Igual es una batalla que para mí hay que seguir dando. Yo que vengo de la literatura siempre repito, es muy difícil que hay géneros determinados como el bestseller, como el policial, que si vos sos nacional o sos argentino, el lector todavía no está acostumbrado a confiar, a dar confianza a esa lectura. Como que necesitas ser extranjero o tener una mirada más anglosajona, como digo, como para que determinados géneros, como el fantasy, la fantasía, lo épico y el thriller, es como que acaparan o dominan todo el mercado internacional, cuando yo creo que no. Yo creo que hay grandes escritores, bueno, lo mismo sucede en la televisión o en el cine. El género de terror, el género de fantasía, siempre está para lo que es Estados Unidos o Europa o grandes producciones, y en la región como que son géneros menores y no se los cuida. Entonces no se está cuidando un género que, aparte de los géneros, la gente no tiene en cuenta esto. El cine de género da muchísimo trabajo, porque da trabajo a un montón de otras áreas que el cine realista no da, como es el maquillaje, efectos visuales, segmentos o secuencias de acción, y eso es característico del cine de género, de fantasía, de acción, género de terror, donde tenés un montón de áreas más que cubrir, con lo cual a nivel trabajo nos conviene que haya más cine de género para crear una industria. Digamos, si queremos industria tenemos que apostar al cine de género, si no vamos a seguir teniendo el cine de autor o el cine que tiene que ver más con lo artístico y no tanto con lo industrial. Una pelea que yo siempre destaco: ojo, que si queremos industria necesitamos cine de género. Y necesitamos gente capacitada. Totalmente, pero necesitamos capacitarnos y también estar siempre motivados por explorar cosas nuevas, ¿no? Totalmente, nunca perder la curiosidad. Que el bosque se está incendiando, hay un bosque que comienza a incendiarse, pero mucho. Todos los animales corren a refugiarse a la orilla de un lago, todos los animales, ciervos, ardillas, osos, lobos, aves, todos van al borde del lago. Y el incendio cada vez es más grande. Todo el bosque comienza a incendiarse con llamas enormes. No sé si alguna vez ustedes vieron incendiarse un árbol. Es tremendo. Es algo imponente, ¿no? Y de repente, mientras todos los animales están asustados y esperando a ver qué pasa con el fuego, aparece un colibrí, chiquitito así. El colibrí viene volando, va hasta el lago, toma un poquito de agua, ¿no? Está tomando agua, sin dejar de volar. Vieron que el colibrí casi no se apoya tanto. Y volando va encima de las llamas del bosque que se está incendiando y escupe una gotita de agua. Imagínense lo que es nada. Y de repente vuelve, todos los animales lo miran. ¿Qué le pasa? Vuelve, toma un poquito de agua, vuela por sobre las ramas incendiadas de los árboles y vuelve a escupir. Y así, 1, 2, 3, 4, un montón, ya está casi con las alitas chamuscadas prácticamente. Y todos los animales como diciendo, pará de decirle ¿qué está haciendo? Entonces uno de los osos se acerca y dice, escúchame, ¿qué estás haciendo? Le dice. No hay mucha solución a ese incendio. Y el colibrí lo que les dice es, yo solo hago mi parte. Vivimos en un mundo donde se están incendiando muchas cosas. Y son pocos, muy pocos, los que hacen su parte. Si nosotros haríamos la parte de cada cosa, todo cambiaría.
Y en el medio, que vemos una transformación y vemos muchos incendios en el medio, poca gente hace su parte. O poca gente cree que porque es pequeño en el medio no va a influir en algún cambio. Yo lo que les sugiero es, a mí particularmente yo siempre tomo esta idea como que soy el colibrí. A mí me gusta hacer ese colibrí, de verdad soy chiquitito, entonces me gusta hacer ese colibrí y siempre hago mi parte. Y a veces me dicen, pero ¿qué estás loco? No vas a conseguir nada. Yo, haciendo mi parte, estoy bien. Yo de esta manera me siento bien. Y bueno, y la pasión también, porque algo que a mí me encantó de estudiar con Ramiro fue que me despertó otra vez esa pasión por lo que más me gusta hacer, que es el arte, ¿no? Contar, como dije yo, es contar historias, trabajar contando historias. Nosotros somos historias, como decía Galeano, somos historias. Y contar historias y escuchar historias hace que esta profesión sea quizás una de las más lindas. Muchas gracias, Rami.